Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmir. En estas enseñanzas cortitas están diseñadas, mis hermanos, y el propósito es de provocarnos a comprender, pero a pensar bien en nuestro caminar cristiano cada día. Y también con aquellos con quien tenemos que tratar que no son creyentes. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la pregunta de fe versus intelecto. Fe versus intelecto. Nunca he hablado con una persona que bien inteligente, tiene una tremenda capacidad para racionalizar las cosas, ¿no? Evaluar, analizar las cosas y se pone de acuerdo contigo que el Evangelio y lo que dice la Biblia es verdad. Pero todavía tiene sus propias dudas, a pesar que no te dice que tiene sus dudas, pero todavía rechaza y no toma la oportunidad de recibir, aceptar el señorío de Jesucristo en su vida y que Jesús es el único camino al cielo. Pero te escucha, está de acuerdo contigo y todavía no cede lugar. De eso quiero hablar. El apóstol Pablo tuvo que tratar con este mismo problema. Por favor, abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, y note bien lo que dice en el versículo 18 hasta el 25. 18 hasta 25. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer. Dice: porque la palabra de la cruz es necedad. Necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Por qué? Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la necedad de Dios, dice, es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Mira, esto es nada nuevo. Esto es nada nuevo. El apóstol Pablo tuvo que tratar con esta misma situación como nosotros hoy en día. Más bien, los incrédulos rechazaban el Evangelio de Jesucristo y buscaban acercarse a Dios por medio del conocimiento intelectual. Algunas veces somos tan intelectuales, tan inteligentes que terminamos siendo tontos. Mira, hoy muchas personas proponen incluso conceptos sobre Dios y la salvación que son contrarias a la enseñanza de la Biblia. Pero porque son más inteligentes que Dios, ellos creen que tienen la autoridad de cambiarla esa enseñanza. Sus ideas, lamentablemente, suenan a veces tan razonables que engañan a muchos. Porque la gente están fascinados, están impresionados con la educación y el intelecto del hombre. Pero según la lógica humana, el hombre con más educación, escuchar, más títulos y inteligencia debe tener el plan más razonable para llegar a Dios. Ahora, no te lo dicen así verbalmente, mis hermanos, y a frente, pero es el pensar de ellos. Pero como dijo el apóstol Pablo, la sabiduría del mundo es locura, inútil. Por favor, abre su Biblia en Isaías capítulo 29.
Y en Isaías capítulo 29, quiero que vea conmigo, por favor, en versículo 14. Isaías capítulo 29, versículo 14. Quiero que note conmigo, porque Dios hace una promesa aquí. Dios prometió destruir la falsa sabiduría del mundo. Y por una buena razón. ¿Por qué? Escuche bien. Porque se usa para glorificar al hombre. Mira, la sabiduría humana se usa netamente, exclusivamente para glorificar al hombre. Lo repito. La sabiduría humana se usa para simplemente, netamente, exclusivamente glorificar al hombre. Ese es el propósito de la sabiduría humana. Pero Dios nos hace una promesa. ¿Ya se lograron? En Isaías capítulo 29. Isaías 29, mira lo que él dice en versículo 14. Escuche bien. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas. Y perecerá la sabiduría de los sabios. Perecerá la sabiduría de los sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Por favor, regrese conmigo en 1 Corintios capítulo 1. Y en 1 Corintios capítulo 1, mira lo que él dice en versículo 19. Mira en la forma como le dice Pablo. Porque está escrito, él está hablando de lo que había dicho Isaías. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Hay tantos que tú le hablas y lo peor que ellos afirman que lo que usted dice es verdad y todavía no se someten al señorío de Dios, al señorío de Jesucristo, y todavía no aceptan la realidad que Cristo murió por sus pecados y lo deben de tomar como su Salvador. Y son personas bien inteligentes. Mira, ¿sabe por qué? Porque es quienes rechazan la fe en favor del enfoque estrictamente intelectual de Dios. Escúchate. Tratan de ganar la aprobación de Dios por la lógica, por la racionalización y por sus propios esfuerzos. En otras palabras, ellos tienen un plan y van a trabajar su plan. Tienen su propia manera como ellos van a entrar en el reino de Dios. Mira, por ejemplo, toda religión, si tú lo piensas bien, toda religión, excepto el cristianismo, tiene un plan o un ritual por el cual supuestamente se gana con ello la aceptación del Dios de quien creen. Porque, mira, todas las religiones han inventado su propio Dios. Mira, el problema es que, ¿sabe qué? Es que la sabiduría de Dios glorifica a Dios y su obra. Pero la sabiduría humana glorifica al hombre y su obra. ¿Cuál de los dos tú que estás caminando? Porque tú no puedes caminar los dos simultáneamente. Mira, esos planes básicamente que todas estas religiones y esta gente han inventado, mis hermanos, así piensan ellos. Mira, si yo hago mejor, mira, piénsame, si yo hago mejor, ¿no? Seré mejor. Y si soy mejor, entonces será más aceptado para mi Dios. No te digo, para mi Dios, el Dios que ellos han inventado. Mira, lo repetí. Si lo hago mejor, seré mejor, ¿no? Y si soy mejor, entonces será más aceptable, ¿no? Para mi Dios, el Dios que ellos han inventado, el Dios de su imaginación. Mira, pero la persona hace su trabajo. Y con ello se gana, entre comillas, ¿no?, la gloria por ser un buen miembro de su religión. Pero el resultado final es ¿qué? ¿Cuál es el resultado final? Final, mis hermanos, es que ese esfuerzo los lleva a la muerte eterna. La separación eterna del único Dios verdadero. Mira, la fe glorifica a Dios y su obra. La fe
glorifica a Dios y su obra, pero la sabiduría humana glorifica al hombre y su obra. Es la gran diferencia. Y con todo respeto, tú no puedes caminar en esos dos mundos simultáneamente. Somos considerados creyentes fieles cuando ponemos nuestra confianza en Él, solamente en Él. Y creemos que Jesucristo dio su vida para que pudiéramos ser libres de las cadenas del pecado. Mira, solo Él ha hecho un camino, mis hermanos, para que los creyentes sean reconciliados con Dios y hechos justos antes de sus ojos.